Vamos a hablar con Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Augusto, buen día. Juan Pablo Barsky soy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Se habla mucho de las economías regionales, productos y negocios típicos de las provincias. Tenés una dinámica propia en la región cuyana, en la Patagonia, aún con diversificaciones, Salta, Jujuy, pero la provincia más importante, que es la de Buenos Aires, ¿qué economía regional tiene o qué economías regionales tiene? Porque se menciona todo el país menos lo que supuestamente sería una economía regional de la provincia de Buenos Aires. Bueno, está muy buena la pregunta porque habla de la complejidad productiva de la provincia de Buenos Aires y de las heterogeneidades que tiene. Vos tenés a lo largo y a lo ancho de la provincia diferentes cadenas de valor que constituyen diferentes tipos de economías regionales, desde la producción industrial manufacturera, que es típica del conurbano bonaerense, que ahí tenés muchísimas cadenas de valor relacionadas con metalmecánica, textil, calzado y otros sectores de la industria manufacturera. Después tenés, en el norte de la provincia, la industria del acero, en San Nicolás y otras cadenas de valor relacionadas. Y después tenés producción, obviamente, de servicios y de industria del conocimiento diferente. Hay alrededor de 60 polos tecnológicos y de producción de software y servicios informáticos. Y después tenés todo lo que es la parte primaria o más asociada a los sectores agropecuarios, donde tenés en el norte una economía regional basada en la producción láctea. Después tenés en el sur producción triguera, tenés en el centro y norte producción de soja y trigo también en la zona pampeana. Es decir, es una provincia muy compleja, con muchísimas actividades productivas y que nosotros desde la provincia estamos trabajando para lograr una mayor integración. Lo que el gobernador Axel Kicillof viene planteando es trabajar en estas diferentes actividades de una manera integral para poder potenciar todo lo que es la producción de la provincia, que, como bien decís, no refleja o no tiene una homogeneidad como en otro tipo de provincias o de regiones de la Argentina, y que esto también habla de su potencial y los desafíos que nosotros enfrentamos. Augusto, y respecto del empleo, también tenés informalidad y también tenés heterogeneidad. No es lo mismo, incluso dentro del mismo espacio, de Derqui que Pilar, por el nivel socioeconómico, no es lo mismo Mar del Plata que Quilmes, no es lo mismo Bahía Blanca que San Isidro, por ejemplo. Respecto del empleo, ¿cuál es la situación y cuál es el objetivo de corto plazo, teniendo en cuenta la complejidad y la heterogeneidad, partiendo además de una simetría? La provincia produce más de lo que recauda. Sí, la situación del empleo refleja también lo que ocurre en el país y es un problema ya estructural, donde tenés en diferentes sectores una alta informalidad, en otras condiciones mucho más de registro del empleo mucho más razonable, pero lo que estamos haciendo es trabajar en la regularización de las diferentes actividades, sabiendo que se trata de un problema que hay que atenderlo de manera ordenada y sobre todo contribuyendo también a que las empresas que están incumpliendo con la legislación laboral lo puedan hacer. Acá ahí, Juan Pablo, me parece una cuestión que es importante, que es que vos decías, en las diferentes regiones y actividades hay diferentes realidades respecto al empleo, a las condiciones de trabajo, pero si vos te pones a pensar, a ninguna empresa le gusta tener trabajadores no registrados o incumplir con la normativa. Muchas veces es una herramienta, último recurso, digamos, que utilizan, lo mismo que incumplir con las obligaciones tributarias, para situaciones de vulnerabilidad o de crisis poder subsistir. Entonces, acá lo que tenemos que vincular es la situación del empleo, de la registración y de los problemas asociados a la informalidad con la situación económica. Entonces, en la medida en que la prioridad que estableció el gobernador, que es reactivar la producción, apuntar a la generación de empleo, vamos a seguir trabajando también en las cuestiones que vos mencionabas, que son problemas ya de larga data, sí, que obviamente la provincia de Buenos Aires en algunos sectores tiene una presencia muy importante.
Augusto, ¿cómo estás? Santiago Bula te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Buen día. ¿Te parece, hablando justamente de producción, como venías mencionando recién, una buena medida haber suspendido el pacto fiscal, dado a entender también que reducía impuestos distorsivos y encadena, como puede ser, ingresos brutos, por ejemplo? Bueno, la pregunta apunta a un acuerdo que había firmado la gobernadora Vidal con el presidente Macri y que establecía, como vos decías, una reducción de los impuestos provinciales, los ingresos brutos, a muchas actividades a las cuales en un cronograma de desgravación se llegaba a cero. Esto, por un lado, implicaba, obviamente, que los contribuyentes que se beneficiaban por la reducción de los impuestos iban a pagar menos, pero eso al mismo tiempo significaba un desfinanciamiento de la provincia. Vos y los oyentes tienen que tener en cuenta que el 70% de los recursos que recauda la provincia provienen del impuesto a los ingresos brutos, con lo cual reducir ese impuesto implica que la provincia tiene menos recursos para atender sus necesidades. El consenso que había firmado Vidal supuestamente compensaba esta caída de ingresos con una mayor transferencia de recursos nacionales y una recomposición de algunos fondos que la provincia recibía. Pero hubo un incumplimiento muy grande por parte de Macri respecto a estas compensaciones y el esquema lo único que terminaba haciendo era reduciendo la autonomía de la provincia, porque iba a recaudar menos impuestos provinciales y además reduciendo su capacidad de financiamiento de su gasto. Entonces, para mí, en estas circunstancias, que es una circunstancia de emergencia, la provincia está en emergencia social, económica, productiva y energética, declarado por la legislatura. Contar con esos recursos es lo que nos va a permitir enfrentar las urgencias y las necesidades y, sobre todo, evitar que se siga deteriorando las condiciones de vida de los bonaerenses y se siga deteriorando la capacidad productiva de la provincia. Entonces, vos mencionabas solamente un aspecto, que era la reducción tributaria, pero ayer el gobernador presentó el programa de reactivación productiva Arriba Pymes, donde se ataca lo que nosotros entendemos son los principales problemas de una economía paralizada que viene de 4 años de serias dificultades, que es la necesidad de financiamiento y la urgencia que tienen muchas empresas de recuperar capital de trabajo. Entonces se anunciaron líneas de crédito a tasa muy conveniente por parte del Banco Provincia, que se había desentendido completamente en los últimos 4 años de su rol de financiar al sector productivo, y también planes de regularización con ARBA, la agencia recaudatoria, y con el Ministerio de Trabajo por incumplimientos en la legislación laboral. Es decir, se le está devolviendo a las pymes aire financiero para que puedan recuperar su capital de trabajo y poner en marcha de vuelta sus empresas. Así que me parece que hay que analizar la situación que nos planteabas, Santiago, en toda su dimensión, viendo cuáles son las prioridades y los objetivos, y también sabiendo que, por otro lado, estamos lanzando un programa muy importante que fue muy bien recibido por los empresarios en el día de ayer. Planes de pago para cancelación de deudas impositivas en cuotas hasta 10 años, regularización de deudas por infracciones laborales, líneas de crédito del Vapro con un fondeo de 15.500 millones de pesos. ¿A qué tasa? La tasa, tenés 4 líneas. La de capital de trabajo es una tasa fija de 28%, es decir, una tasa que permite financiarse en condiciones muy favorables, sabiendo que las proyecciones de inflación están en 40% para este año. Y también tenemos una línea de descuento de cheques hasta 100% del importe a tasa fija de 25% anual, lo que también, cuando uno ve a qué tasa están descontando los cheques las pequeñas empresas en financieras, que están por arriba del 100-120%, habla de que el Banco Provincia está aportando instrumentos que son muy importantes para sectores que realmente necesitan este tipo de aire. Ahora, ¿cómo evaluás desde el punto de vista de la gestión, por un lado, este tipo de beneficios que presenta el plan Arriba Pymes, y algo que te decía Santiago, porque también la cadena productiva se resiente cuando, por ejemplo, se aplica ingresos brutos en cada eslabón, y ahí es donde vos haces la cuenta respecto de cuánto podés dar en beneficios de plan de pago, créditos, porque eso, digamos, demanda dinero del Estado, o que deja de percibir, o que directamente inyecta en la economía. Y también lo que los propios productores terminan pagando cuando se rompe el pacto fiscal y no se produce la baja de ingresos brutos. Es un cálculo matemático. ¿Qué evaluás para decir, bueno, doy por acá y saco por acá? Mira, está buena pregunta, porque siempre hay que mirar todo
todos los aspectos que hacen a las ecuaciones de rentabilidad y a las ecuaciones económicas financieras de las empresas. Entonces hay una cuestión que es central, que hoy muchas empresas mencionan la carga tributaria o lo que tienen que pagar impuestos como un problema o como el principal problema que están enfrentando, cuando esas mismas empresas hace unos 5 o 6 años tenían prácticamente la misma legislación impositiva y no ponían el problema tributario delante de todo. ¿Por qué? Porque en ese momento podían vender y tenían rentabilidad porque sus empresas funcionaban, había demanda interna, había consumo, que cuando se desploma, ahí aparece la cuestión impositiva. Entonces nosotros, primera cuestión, metamos la cuestión tributaria dentro del marco de cómo funciona la economía, cómo funciona el mercado y cómo las empresas pueden o no obtener rentabilidad. Después podemos dar la discusión, Juan Pablo, de si el esquema tributario actual es el más eficiente, el más conveniente. Claramente, y esto es reconocido por cualquier tributarista, existen superposiciones de impuestos entre nación, provincia y municipios que requiere un trabajo coordinado. Existe el problema que vos decís con el impuesto a los ingresos brutos, que al aplicarse en diferentes etapas del proceso productivo puede implicar una carga importante, pero al mismo tiempo es el principal ingreso de la provincia en términos tributarios. Entonces ahí también hay que encontrar equilibrio entre la necesidad de financiarse de la provincia y la necesidad de que el sistema tributario sea lo más eficiente posible. Es decir, hay que trabajar en su dimensión, pero yo creo, y hoy discutiendo con empresarios y charlando con diferentes asociaciones empresariales, la prioridad, más que esto que vos estás planteando, es que se ponga en marcha la economía. Una vez que la economía arranque, la cosa va a cambiar, y en principio con las líneas que estamos anunciando de financiamiento, la regularización con ARBA y el fisco bonaerense, más las medidas que está aplicando el Gobierno Nacional para inyectar recursos en la economía, entendemos que es un muy buen primer paso para revertir la situación que viene teniendo el sector productivo de la provincia. Augusto, ¿qué va a pasar en el plano importador? ¿Tiene una perspectiva de que siga todo más o menos igual, que se amplíen las licencias no automáticas, que vuelva algo similar a las de JAI? Más hablando de la provincia, que tiene una estructura productiva, obviamente muy industrialista, ¿no? Mira, vos lo decías, la provincia es el corazón industrial de Argentina. El 40% de la producción industrial está en la provincia de Buenos Aires, y muchos sectores requieren de una administración del comercio para evitar que la competencia externa, muchas veces desleal, imposibilite el desarrollo de sectores. Ahora, la definición sobre la política de administración del comercio es del Gobierno Nacional, y yo estuve charlando con diferentes funcionarios del Gobierno Nacional que entienden que la forma en la cual se administró el comercio en los últimos 4 años y la falta de consideración por muchos sectores productivos sensibles que requerían de algún tipo de administración no es parte de la lógica de la política, con lo cual es de esperar que las licencias se utilicen, las licencias de importación, no se utilicen de una manera razonable para administrar el comercio y permitir que o impedir que ciertas situaciones de competencia leal externa perjudiquen nuestra producción. Hoy tenemos que alinear todos los instrumentos en esta dirección y poner la producción del trabajo como eje de la política, que es lo que vienen planteando tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof. Así que en la medida en que esto es lo que está ocurriendo, entiendo que va a haber algún cambio, pero esto obviamente no es competencia de la provincia, sino del Gobierno Nacional. Estamos conversando con Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Augusto, no es exactamente tu área, pero sos economista, formás parte del equipo del gobernador. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que ha pasado con la deuda, el manejo provincial y nacional respecto de lo que pasó finalmente con el bono BP21, que se pagó el 100% tras semanas de negociaciones? Bueno, en primer lugar, Juan Pablo, tenemos que reconocer que nadie desconoció desde el minuto inicial, desde que asumió Axel, la situación de insustentabilidad de la deuda. El gobernador y todos los funcionarios que nos tocó asumir en la provincia venimos alertando sobre una deuda que es de 12.000 millones de dólares, de las cuales 8.000 millones vencen durante el mandato de Axel y 3.000 millones de dólares vencen este año, y a tasas y con un componente en dólares de la deuda que es el 82%, y todo esto fue el manejo financiero que hizo el gobierno de Vidal, que acortó los plazos de la deuda,
transformó deuda en pesos en deuda en dólares y llevó a una situación de insustentabilidad de la deuda, porque este perfil no es consistente con la capacidad de la provincia de afrontar los vencimientos. Entonces eso estaba claro desde un principio, y está claro la responsabilidad que tiene el gobierno de Vidal de haber transformado la deuda de la provincia en algo insostenible. Después está lo otro que planteabas, que era el primer vencimiento que enfrentaba la provincia, que era al mes de asumir, de 250 millones de dólares, este bono BP 2021, y que desde un primer momento el gobernador planteó que en el marco de una deuda que no se puede afrontar con la estructura de ingresos de la provincia, había que sentarse a conversar y a negociar con los acreedores un esquema sustentable. Y esto incluía el primer vencimiento. Entonces, la primera propuesta que hizo la provincia fue postergar el pago del capital hasta el 1 de mayo. Y después se fueron haciendo diferentes propuestas a los acreedores en el marco del diálogo permanente y de tratar de plantear cuál es la situación. Entonces, hubo fondos particularmente que estuvieron intransigentes, que realmente no tuvieron actitud constructiva a los fines de lo que nosotros esperábamos, y se terminó imposibilitando que la propuesta del gobierno se lleve a cabo. Entonces, como siempre se mostró voluntad de pago, siempre se planteó que la intención de la provincia era cumplir con las obligaciones, que no las generó el gobernador Kicillof, sino que venían de antes, se hizo una gestión financiera por parte del ministro de Hacienda, y con los recursos que se fueron recaudando y algunas colocaciones se pagó la totalidad, sabiendo que eso genera muchísimas consecuencias, ¿no? Entonces, me parece que acá se planteó públicamente la discusión como si hubiese sido primero responsabilidad del gobernador la situación, cosa que no era. En segundo lugar, se planteó una negociación, se planteó establecer un nuevo esquema para el pago de este bono, o por lo menos un nuevo plazo, que si no se planteaba, la única alternativa que quedaba era pagar directamente. Entonces, si se pagaba directamente, se iba a decir, el gobernador no negoció nada. Si se negociaba y se pagaba, se hizo el malo, el que iba a negociar, el que se plantó y terminó pagando. Y si no se pagaba, se iba a acusar de que se generó una situación de default, que es lo que nadie quiere. Entonces me parece que hay que entender la complejidad de la situación, y sobre todo que acá hay intereses contrapuestos, y la provincia está tratando de negociar de buena fe y llegando al mejor resultado posible. Esa es mi evaluación de lo que está ocurriendo, y que además tiene que ser en consonancia con lo que disponga Nación, que Nación está también con su propia negociación también de una deuda insostenible desde el punto de vista financiero, y la provincia obviamente está trabajando con Nación y va a seguir la negociación con una lógica coherente y consistente con Nación. Así que me parece que en esta situación estamos. Hoy es muy difícil, porque al no resolverse la situación macrofinanciera y resolverse la cuestión de la deuda, nos impone muchos límites para la gestión, pero confiamos en que la situación se va a resolver en las próximas semanas y ya podemos normalizar el frente fiscal y financiero. Augusto, te hago una pequeña consulta nomás, porque fue algo que a mí no me quedó claro de lo que dijo el gobernador respecto a este fondo, que lo digo de Fidelity porque ya lo confirmó el propio Axel Kicillof, respecto de por qué no se pagó en cuotas, dado que ellos al final terminaron ofertando algo en cuotas y se decidió pagarse en su conjunto el 100%. No, es que en realidad no ofreció pagar en cuotas, sino pagar de acá al 1 de mayo en diferentes plazos. O sea, ahí fue una decisión del gobernador ante ese reclamo, o esa propuesta puntual, pagar como establecía el vencimiento del bono, y en todo caso establecer la apertura de una negociación del paquete de deuda acá en adelante. Okay. Fue una decisión y me parece que es correcto. Augusto, te agradezco mucho la comunicación, que tengas buen día. Buen día y a disposición para cuando quieran. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.